La noche olía a perfume caro, a champán francés y a esa mezcla inconfundible de envidia y admiración que solo se respira en la alta sociedad. El gran salón de cristal del Hotel Imperial brillaba como una joya bajo las inmensas lámparas de araña. 500 personas, la élite de la ciudad, estaban allí por una sola razón: Elías Varela. A sus 70 años, Elías era una leyenda viva. Sus edificios definían el horizonte de la ciudad. Era conocido por su estilo implacable, su perfeccionismo obsesivo y una frialdad que muchos confundían con genialidad. Esa noche iba a recibir el Premio Horizonte Dorado, el galardón más prestigioso de la arquitectura mundial. El presentador, un hombre de sonrisa ensayada, alzó la voz ante el micrófono. Damas y caballeros, el hombre que nos enseñó a tocar el cielo, el visionario, el maestro Elías Varela. Los aplausos estallaron como una tormenta. Elías se ajustó su smoking de seda italiana, dio un beso protocolario en la mejilla a su joven y trofeo esposa, y subió los escalones hacia el escenario. Se sentía intocable, inmortal. Tomó el pesado trofeo dorado entre sus manos. Las luces lo cegaban, pero podía sentir la adoración del público. Se aclaró la garganta para dar su discurso, ese que había practicado frente al espejo durante semanas. La arquitectura, comenzó Elías con su voz de barítono, no es solo construir refugios, es imponer orden al caos. Es dejar una huella eterna en un mundo efímero. El sonido de un cristal rompiéndose contra el suelo interrumpió su frase. No fue un accidente discreto, fue un estruendo violento. Alguien había lanzado una copa contra el borde del escenario. El silencio que siguió fue instantáneo y absoluto. La orquesta dejó de tocar. Los camareros se congelaron. Desde la entrada principal, caminando por la alfombra roja central, como si fuera una pasarela de guerra, venía ella. No encajaba. En un mar de vestidos de diseñador y joyas, ella llevaba un abrigo de lana gris desgastado, botas militares sucias de barro y el pelo revuelto por la lluvia torrencial, que caía fuera. Aparentaba unos 30 años, pero sus ojos tenían el cansancio de alguien que ha vivido 100. «Mentira», gritó ella. Su voz no tembló. Era un latigazo. 2 guardias de seguridad corrieron hacia ella, pero ella sacó algo de su bolso y lo alzó en el aire como un arma. Era un cuaderno viejo, de tapas negras con las esquinas rotas. «¡Dígales la verdad, señor Varela!», bramó la mujer, esquivando a un guardia con una agilidad desesperada. «Dígales sobre Mateo Cruz». El nombre golpeó a Elías en el pecho con la fuerza de una bala física. El trofeo dorado resbaló unos milímetros en sus manos sudorosas. Su corazón, que segundos antes latía con orgullo, se detuvo en seco. Mateo Cruz. Nadie había pronunciado ese nombre en 35 años. «Señorita, tiene que salir de aquí», dijo el jefe de seguridad, agarrándola del brazo. «Suélteme», gritó ella forcejeando. «No me iré hasta que este ladrón admita lo que hizo». La élite de la ciudad, siempre hambrienta de escándalos, sacó sus teléfonos móviles. Cientos de cámaras apuntaban ahora a la escena. Elías Varela, el genio, estaba pálido como un cadáver bajo los focos. «Déjenla», susurró Elías. Su voz se amplificó por el micrófono sonando ronca y débil. «¿Señor Varela?», preguntó el presentador confundido. «He dicho que la dejen hablar», ordenó Elías, recuperando un ápice de autoridad, aunque sus piernas temblaban. La mujer se soltó del guardia, se arregló el abrigo con dignidad y subió al escenario. Se plantó frente al gran arquitecto. De cerca, Elías pudo ver el odio puro en sus ojos oscuros, unos ojos que le resultaban inquietantemente familiares. «Mírenlo bien», dijo ella al público, señalando a Elías. «Ustedes premian al genio, pero este hombre construyó su imperio sobre los huesos de mi padre». Lanzó el cuaderno negro a los pies de Elías. El golpe sordo resonó en todo el salón. «Mi padre, Mateo Cruz, fue el verdadero creador de la torre espiral y del puente de los suspiros. Él los diseñó en un sótano húmedo, muriendo de hambre mientras este hombre, su amigo, le robaba las ideas y las registraba a su nombre». Un murmullo de horror recorrió la sala. «¿Es posible?», susurraban. Siempre se dijo que el estilo de Elías cambió mucho al principio. «Mi padre murió en la miseria, olvidado, creyendo que no valía nada», continuó la mujer,
con lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. Se quitó la vida porque tú le quitaste la esperanza. La acusación de suicidio cayó como una losa. La humillación de Elías era total. En cuestión de minutos, había pasado de ser un dios a ser un monstruo. La tensión se puede cortar con un cuchillo. ¿Qué harías tú si descubrieras una mentira así? Si te gustan las historias que te atrapan desde el primer minuto, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Lo que Elías está a punto de revelar cambiará todo lo que crees saber. Elías miró el cuaderno en el suelo. Sentía que el suelo se abría bajo sus pies. La vergüenza era un calor insoportable que le subía por el cuello. Veía las caras de asco de sus colegas, la decepción de su esposa, el juicio implacable de las redes sociales transmitiendo en vivo su ruina. Lentamente, como un hombre condenado al patíbulo, se agachó. Sus rodillas crujieron, recogió el cuaderno. Sus manos, llenas de manchas de la edad, acariciaron la cubierta rugosa. Lo abrió. Ahí estaban, los trazos nerviosos llenos de pasión y caos, los bocetos originales de sus obras maestras, bocetos firmados por Mateo Cruz. «¿Lo niegas?», desafió la mujer. «Mi madre guardó ese cuaderno como su tesoro más preciado hasta el día que murió. Me hizo jurar que algún día el mundo sabría la verdad». Elías levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de ella. «¿Tu madre?», preguntó Elías con un hilo de voz. «¿Elena?». La mujer se estremeció. «No tienes derecho a decir su nombre. Ella te amaba, o al menos amaba al amigo de mi padre que fingías ser. Y tú los traicionaste a los dos». Elías cerró los ojos. La imagen de Elena inundó su mente. Elena, con su vestido de flores baratas, bailando bajo la lluvia en 1975. Elena, riendo en ese pequeño apartamento lleno de humo y sueños. Elena, la única mujer que había amado de verdad. «Soy Sofía», dijo la mujer, «Sofía Cruz, y he venido a recuperar el nombre de mi padre». Elías miró a Sofía. Vio la barbilla desafiante, la nariz recta, la pasión desmedida. Y entonces la pieza final del rompecabezas encajó en su mente. Una verdad matemática, genética, innegable, pero también se dio cuenta de un error fundamental en la historia de Sofía. Un error que él había creado. Elías se acercó al micrófono. El silencio era tan denso que se podía escuchar el zumbido de los aires acondicionados. «Tienen razón», dijo Elías. Su voz ya no era la del arquitecto arrogante, era la voz de un anciano cansado. «Estos diseños no son míos». El público jadeó. La confesión estaba hecha. Su carrera estaba acabada. «Pertenecen a Mateo Cruz», continuó Elías. Mateo Cruz era brillante, era audaz. No tenía miedo al qué dirán. Diseñaba con el corazón, no con la cabeza. Miró a Sofía con una tristeza infinita. «Pero Sofía...». «Mateo Cruz nunca murió en un sótano». Sofía frunció el ceño, confundida. «¿De qué hablas?». «Mi madre me dijo...». «Tu madre te contó la historia que yo le obligué a creer», interrumpió. Elías suavemente, porque la verdad era demasiado cobarde para ser contada. Elías apretó el cuaderno contra su pecho. «En los años 70, yo era un joven arquitecto de buena familia, aterrorizado por el fracaso. Mi padre, un hombre severo, me exigía perfeccionismo. No me permitía errores, pero yo tenía ideas locas, vanguardistas. Sabía que si las presentaba como Elías Varela, el círculo académico se burlaría de mí». Elías miró al vacío, transportándose al pasado. «Así que inventé una máscara. Creé un alter ego. Me dejé crecer la barba. Vestía ropa vieja, frecuentaba los bares de artistas. Me hice llamar Mateo Cruz». Un murmullo confuso recorrió el salón. Sofía retrocedió un paso, negando con la cabeza. «No, eso es imposible». «Como Mateo Cruz me sentía libre», continuó Elías con lágrimas en los ojos. «Como Mateo diseñé esta torre, este puente. Y como Mateo conocí a Elena». Elías sonrió tristemente al recordarla. Ella se enamoró de Mateo, del artista pobre y apasionado. Odiaba a los tipos estirados como Elías Varela. Yo vivía una doble vida. De día era el heredero perfecto. De noche era el genio rebelde. «¡Mientes!», gritó Sofía, aunque su voz temblaba de duda. Mamá decía que Elías le robaba los dibujos a Mateo. «Porque eso fue lo que le dije para romper con ella», confesó Elías, y la vergüenza en su voz era desgarradora. «Mis diseños como Mateo
Empezaron a ganar concursos anónimos. La fama llamaba a la puerta. Tuve pánico. Si descubrían que el respetable Elías Varela era el bohemio Mateo Cruz, mi familia me desheredaría. Mi reputación académica se arruinaría. Elías bajó la cabeza. Así que maté a Mateo. Fui a ver a Elena una última noche. Le dije que Elías Varela había amenazado a Mateo, que le había comprado los derechos por una miseria y lo había obligado a irse del país para siempre. Le dejé este cuaderno como despedida. Miró a Sofía directamente a los ojos. Fui un cobarde, Sofía. Elegí mi carrera, mi seguridad y mi dinero por encima del amor de tu madre. Destruí a Mateo Cruz para que Elías Varela pudiera brillar. La revelación cayó sobre la audiencia. No era una historia de robo, era una historia de identidad fracturada y ambición tóxica. Sofía estaba pálida. Todo lo que había creído sobre su padre heroico era mentira. Su padre no era una víctima. Su padre no existía. Era una invención de este hombre al que odiaba. Entonces, la voz de Sofía se quebró como un cristal. ¿Mi padre? Elías dio un paso hacia ella, con las manos abiertas en señal de rendición. Mateo Cruz soy yo, Sofía, y tú eres mi hija. El grito ahogado de Sofía resonó en el escenario. No, no puede ser. Retrocedió horrorizada, como si estuviera frente a un fantasma. La humillación pública de Elías había pasado a un segundo plano. Ahora se enfrentaba al juicio de su propia sangre. No lo sabía. Lloró Elías. Te lo juro por mi vida, Sofía. Cuando dejé a Elena no sabía que estaba embarazada. Si lo hubiera sabido, habría quemado todos los planos. Habría tirado mi carrera a la basura. Jamás te habría dejado sola. Me dejaste sola igual. Sollozó ella. Crecí odiándote. Mi madre murió llorando por un hombre que ni siquiera era real. Sofía se dio la vuelta para huir. No podía soportar estar en el mismo escenario que él. La verdad dolía más que la mentira. ¡Espera!, suplicó Elías. Su voz se rompió. Sofía, por favor, no te vayas. ¡Mira la última página! Sofía se detuvo en el borde de la escalera. El cuaderno seguía en sus manos. ¿Qué?, preguntó ella sin mirarlo. La última página del cuaderno. La que está pegada contra la contraportada. Elena nunca te la enseñó, ¿verdad? Sofía dudó. La curiosidad, ese instinto primitivo, la hizo mirar el cuaderno. Con dedos temblorosos, abrió la tapa final. Había una hoja doblada, pegada con cinta adhesiva amarillenta por el tiempo. Desdobló el papel. No era un edificio, no era un plano técnico. Era un retrato a carboncillo, un dibujo exquisito, lleno de ternura. Era Elena joven durmiendo en un sofá desvencijado, con una mano sobre su vientre. Debajo del dibujo había una nota escrita con la caligrafía de Elías. Sé que hay vida aquí dentro, Elena. Aunque no me lo hayas dicho todavía, lo siento en mis manos cuando te toco. Tengo miedo. No tengo nada que ofrecerles más que sueños rotos. Me voy para convertirme en el hombre que merecen. Volveré cuando sea digno de ti y de nuestro bebé. Te amaré siempre. Tú, Mateo. Sofía leyó la nota. Las lágrimas cayeron sobre el papel, mezclándose con el carboncillo de hace 30 años. Elías cayó de rodillas en el centro del escenario, vencido por el peso de su propia historia. Lo sabía, susurró Elías desde el suelo. En el fondo lo sabía, pero tuve tanto miedo de no ser suficiente. Me fui para construir un reino para ustedes. Y cuando volví años después, ella se había ido. Me dijeron que se había casado, que era feliz. No quise arruinar su vida otra vez. Pensé que estaban mejor sin mí. Elías se cubrió el rostro con las manos, llorando como un niño. He ganado todos los premios. Sofía, he construido rascacielos que tocan las nubes, pero vivo en una casa vacía. Daría todo, cada edificio, cada millón, por haber estado un solo día contigo. El silencio del salón era respetuoso, denso, casi sagrado. La gente ya no grababa por morbo. Grababan porque estaban presenciando un milagro humano, la destrucción del ego. Sofía miró el dibujo. Miró la fecha. Él sabía del embarazo. Se fue por miedo, sí, pero también por un retorcido sentido de responsabilidad. Y la amaba. Amaba a su madre. El odio que había alimentado a Sofía durante décadas empezó a disolverse, dejando paso a una verdad más simple.
Todos somos víctimas de nuestros miedos. Ella miró al anciano arrodillado. Ya no veía al gran arquitecto. Veía a un padre imperfecto, roto, que había pagado su cobardía con 30 años de soledad. Lentamente, Sofía caminó de regreso hacia él. Elías sintió su presencia, pero no se atrevió a levantar la vista. Esperaba el golpe final, el desprecio definitivo. En su lugar, sintió una mano sobre su hombro, una mano cálida. «Papá», dijo ella. La palabra sonó extraña, pero dulce. Elías levantó la cabeza, incrédulo. Sofía estaba llorando, pero también sonreía. Una sonrisa triste y esperanzadora. «Levántate», le susurró ella. Mateo no se arrodilla ante nadie. Elías, temblando, se puso de pie con la ayuda de ella. Se miraron a los ojos y vieron el reflejo del uno en el otro. Sin decir una palabra más, se abrazaron. Fue un abrazo torpe, desesperado, lleno de 30 años de ausencia. Elías aferró a su hija como si fuera la única columna sólida en un mundo que se derrumbaba. «Perdóname, perdóname», repetía él en su oído. «Te perdono», respondió ella, cerrando los ojos y sintiendo por primera vez que la guerra había terminado. El público estalló. No fue un aplauso educado. Fue una ovación ensordecedora, visceral. La gente se puso de pie limpiándose las lágrimas. La esposa de Elías, lejos de estar enojada, aplaudía conmovida desde la primera fila, comprendiendo que esa noche no se celebraba una carrera, sino una vida salvada. Un año después, la pantalla muestra una imagen luminosa. El sol entra a raudales por grandes ventanales. Vemos un espacio moderno, lleno de mesas de trabajo, ordenadores y maquetas. Un cartel en la entrada reza: Centro de Arte Mateo Cruz, becas para jóvenes sin recursos. Elías Varela camina por el pasillo. Ya no lleva smoking ni corbatas apretadas. Viste un jersey de lana sencillo, cómodo. Se le ve más viejo, pero sus arrugas ya no son de tensión, sino de risa. Se detiene frente a una mesa donde un chico joven, con ropa desgastada, muy parecida a la que llevaba Sofía aquel día, lucha con un diseño. «No borres eso», dice Elías con suavidad. «El error es parte del arte. Si buscas la perfección, construyes cárceles. Si buscas la emoción, construyes hogares». El chico sonríe, inspirado. «¡Elías!» La voz de Sofía resuena alegre. Ella sale de la oficina principal. Se ve transformada, elegante, segura, feliz. Lleva un casco de obra bajo el brazo. «El ayuntamiento aprobó el proyecto del parque memorial», dice ella, con los ojos brillando. «Pero quieren que tú pongas la primera piedra». Elías niega con la cabeza, sonriendo. «No, hija. Ese es tu proyecto. Tú eres la arquitecta ahora. Yo solo soy el viejo que afila los lápices». Sofía se acerca y le acomoda el cuello del jersey con cariño. «Lo haremos juntos, como socios, como familia». Elías mira alrededor. Ve a docenas de jóvenes creando, soñando, teniendo la oportunidad que él tuvo que robar. Mira a su hija, la obra más perfecta que jamás ayudó a crear. «Gracias», le dice él. «¿Por qué?», pregunta ella. «Por obligarme a romper el cristal. Por sacarme de mi vitrina. Nunca fui tan pobre como cuando era rico, y nunca he sido tan rico como ahora». Sofía lo abraza, y ambos se giran para mirar los planos del nuevo edificio. En la pared del fondo, enmarcado en cristal de museo, descansa el viejo cuaderno negro. Abierto en la última página, el dibujo de Elena. Elías Varela había pasado su vida construyendo estructuras para impresionar al mundo, pero al final descubrió que la única estructura que soporta cualquier tormenta es el amor y el perdón. Fin. Vivimos en un mundo obsesionado con la imagen, el éxito y el reconocimiento. Construimos fachadas perfectas para esconder nuestras inseguridades, tal como Elías creó a Mateo para esconder su miedo. Pero esta historia nos deja una lección vital. La verdad, aunque duela, es la única base sólida sobre la que se puede construir una vida feliz. Elías creyó que perdería todo si se sabía la verdad, pero al final, perderlo todo fue lo único que le permitió ganar lo que realmente importaba: a su hija. No esperes a que sea demasiado tarde para derribar tus muros. Pide perdón. Di la verdad. Abraza a quienes amas, porque al final de nuestros días no nos recordarán por nuestros premios o nuestro dinero, sino por el amor que fuimos valientes para dar y recibir. Si esta historia te ha tocado el corazón y crees en el poder
de las segundas oportunidades. Por favor, dale un me gusta a este video, ayuda muchísimo. Comparte esta historia con alguien a quien quieras decir, te quiero hoy. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que Sofía hizo bien en perdonarlo tan rápido? ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? Voy a estar leyendo y respondiendo vuestros comentarios. Soy tu nombre, y esto fue Historias que marcan el corazón. Hasta la próxima.